¿Cuánto tiempo has perdido intentando redactar un documento, organizando tus archivos, una semana complicada o viendo varias opciones antes de comprar algo? Pues muchas de esas tareas las puedes simplificar muchísimo sabiendo cómo hacerlo con inteligencia artificial. Y no necesitas programar ni tener conocimientos técnicos. Así que en este curso vas a aprender cómo utilizar la inteligencia artificial como un asistente para tu día a día. En menos de 2 horas vamos a ver cómo hacer un montón de tareas que haces en tu día a día de una manera muy manual, de una forma mucho más sencilla y automática, como bien te he dicho, comparar entre varias opciones en pocos segundos o pocos minutos antes de comprar algo, resumir documentos, convertir notas en resúmenes y al final un poco esquematizar tu vida de forma que puedas dedicarla a lo realmente importante, las cosas que dependan de ti mismo. También vamos a conocer un poco desde un nivel inicial, nada complejo, un poquito de Gamma para crear presentaciones en diapositivas, Lovable para hacer pequeñas páginas web y Make para hacer algunas automatizaciones que también puedan ayudarte en tu día a día. Pero el objetivo del curso no es que memorices todas estas aplicaciones, sino que aprendas un poco un kit de herramientas que te ayude a ti a estar en tu día a día funcionando, ya que las herramientas cambian constantemente, el mercado cambia constantemente y si quieres estar en todo no lo vas a alcanzar. Así que como bien he dicho, el objetivo es que crees tu lista de herramientas, el kit que más te sirva, lo puedas adaptar a tu día a día. Vale, esto es solo una sesión introductoria, pero quiero que empieces a aplicar este hábito en tu cabeza desde ahora mismo. A partir de ahora, cada vez que te encuentres una actividad que pueda ser repetitiva, como organizar archivos, preparar resúmenes, buscar información, quiero que antes de hacerla te pares a pensar, ¿cómo podría la IA ayudarme a resolver esto? Y esto no se trata de que la utilices para todo, se trata de que empieces a darte cuenta de qué cosas estás haciendo ahora que quizá podrías ahorrarte por hacerlas con inteligencia artificial de una manera más rápida. Y tenemos que ir adquiriendo esa mentalidad. Por ejemplo, en lugar de quedarte muchísimo rato mirando la pantalla en blanco del correo electrónico sin saber qué escribir, podrías darle unas notas básicas para que esta misma IA te redacte el email y luego que pase por tu filtro y corrige las cosas que no te convenzan. Por ejemplo, podrías darle unas notas que sean cita martes, no puedo ir, prefiero jueves por la tarde y dar las gracias. Y la IA con estas notas te redacta un email en base a lo que tú quieres comunicar. Ya veremos un poco sobre prompting, sobre cómo hablarle de manera correcta a la IA, pero en principio para un trabajo sencillo como este podrías simplemente decirlo y convierte estas notas en un correo breve y amable. Y eso sería más que suficiente en lenguaje natural para obtener una respuesta sencilla. Hay una idea que quiero que tengas presente durante todo el curso y es que la IA no es un piloto, es un copiloto. Es decir, tú no puedes delegar a la IA todo el trabajo y pensar que lo va a hacer de manera autónoma y a la perfección. Es tu copiloto, es decir, tú conduces pero le dices qué tareas son las que debe realizar. Así que tú las vas a revisar, se las vas a ordenar y si algo no lo hace bien, le vas a decir que lo arregle. Pero no vas a delegarle todo el poder porque entonces empiezan los problemas. Porque es verdad que puede proponer, organizar o redactar, pero en el momento en el que le dejamos todo el poder también puede alucinar, porque también se equivoca. ¿Y a qué me refiero con alucinar? Pues las alucinaciones en la inteligencia artificial se refieren a cuando toma una decisión de darte una respuesta que no es correcta ni va en la línea de lo que le has pedido. Por eso el proceso no termina cuando la IA te ha dicho que ha terminado, termina cuando tú revisas el proceso y el resultado es correcto. También vamos a aplicar una regla de seguridad muy básica. Nunca introduzcas contraseñas, datos personales ni ningún tipo de información sensible que pueda ser un problema si se filtra. Así que para practicar siempre vamos a utilizar datos ficticios. Y si trabajas con un caso real, pues primero elimina cualquier dato que pueda identificar a esa persona. Más adelante vamos a dedicar una lección específica al tema de privacidad y verificación, pero bueno, quiero que vayas adquiriendo también esta mentalidad de cara a que todo lo que hagas salga mucho mejor desde el principio. Vale, como bien te he dicho, a lo largo de este curso lo que vas a conseguir es un kit de herramientas personalizadas que se adapten a tu situación personal y que sepas que vas a poder utilizar en tu día a día para agilizar trabajo. Esto no se trata de un curso teórico, no es un ejercicio teórico, sino que es más bien práctico. Quiero que entiendas la teoría, pero sobre todo que tengas algo práctico que puedas utilizar todos los días de tu vida. Entre estas cosas, pues bueno, como bien he dicho, vas a poder crear páginas web sencillas, presentaciones de diapositivas, un poco de automatizaciones para el tema de, por ejemplo, organizar tu información, hacer resúmenes, un poco de todo. El fin de este curso es que salgas siendo lo más productivo posible. Vale, pero antes de continuar, quiero que hagas este ejercicio breve. Quiero que te plantees una actividad que te esté quitando mucho tiempo esta semana, como puede ser, por ejemplo, organizar la lista de la compra, cada vez que se te gaste algo apuntarlo, o redactar emails, incluso enviar felicitaciones, cualquier cosa que se te ocurra. Quiero que la pienses. Y una vez que la tengas, anótala, porque este va a ser tu punto de partida. Vamos a intentar automatizar esto primeramente. En el siguiente vídeo vemos lo que es realmente la IA generativa, explicada sin tecnicismos. Te veo en el siguiente.